La batalla de Alemania. Segunda parte. Berlín. En enero de 1945, el Ejército Rojo se prepara para el asalto final. Objetivo: Berlín. Cada soldado soviético sueña con ser el primero en entrar en la capital del Reich. También sueñan con ello todos los mariscales y generales del Ejército Rojo que desde la batalla de Kursk en agosto de 1943 van de victoria en victoria. Están todos presentes. Vasilievski, antiguo jefe del Estado Mayor de Stalin. Cherniakovsky, el comandante más joven del ejército. Ludnikov, el héroe de Stalingrado. Koniev, el defensor de Moscú y uno de los vencedores de Kursk. Zhukov y Rokossovsky. Rokossovsky, el libertador de la Rusia Blanca. Zhukov, el hombre de las situaciones desesperadas, el salvador de Moscú, de Leningrado, de Stalingrado. Hace semanas que el Estado Mayor soviético estudia minuciosamente la estrategia de la gran ofensiva. Como testigo, su antiguo portavoz, el general Boltin. La guerra nos había enseñado a respetar las fuerzas del enemigo. Por eso el mando supremo soviético no contaba con una victoria fácil. Se preparó para enfrentarse a grandes batallas. ¿Cuándo empezó la ofensiva soviética? La ofensiva fue adelantada por la petición de los aliados, expresada en una carta que Churchill mandó a Stalin el 6 de enero. Las tropas soviéticas empezaron la ofensiva el 12 de enero. El ataque precipitado era irresistible. 4 millones de soldados soviéticos se abalanzan sobre un frente de 5.000 kilómetros que va desde el mar Báltico hasta los Cárpatos. Pero ese día Berlín está todavía lejos. Al norte, las tropas de Cherniakovsky y de Rokossovsky se dirigen a Prusia Oriental. En el centro se encuentra el cuerpo principal del ejército, las tropas de Zhukov y de Koniev, 160 divisiones, más de 2 millones de hombres. Varsovia, la ciudad mártir, es por fin liberada. Las tropas soviéticas se abalanzan entonces sobre el eje Varsovia-Berlín en dirección a Poznan. Los carros blindados de Zhukov y de Koniev penetran en el frente alemán y avanzan 300 kilómetros en 15 días. Pero necesitan semanas para acabar con las bolsas de resistencia alemanas como la de Poznan. El asedio duró un mes. De los 60.000 hombres de la guarnición, solo 23.000 fueron hechos prisioneros. Los demás murieron. El general Mattern, que estaba al mando de la guarnición, acepta rendirse. Sin embargo, su adjunto prefirió suicidarse. Pero ¿quién se suicidó? ¿El soldado que quiso escapar del deshonor o el nazi que tuvo miedo del castigo? Castigo por las atrocidades cometidas aquí, en los antiguos territorios polacos anexionados por Hitler, tales como las salas de tortura y las ejecuciones masivas.
Para los polacos de Poznan es el final de una pesadilla que ha durado 5 años. Es también el final de la pesadilla para los prisioneros franceses encerrados en los Stalag de Siria. Los capturaron en Dunkerque. Entraron por Odessa. Es el final de la pesadilla para un lastimoso grupo de deportados que los alemanes llevaban delante de ellos. Y por suerte, también es el final del viaje para los pasajeros del tren que se paró aquí, en el campo helado, cuando llegaron las avanzadillas soviéticas. Al final de la vía estaban Majdanek, Treblinka, Auschwitz, las fábricas de la muerte. Auschwitz, la solución final. Allí fueron exterminados 4 millones de seres humanos, metódicamente, sistemáticamente. Los rusos entran en este campo de concentración el 27 de enero y encuentran solo a unos miles de supervivientes numerados de por vida por los tatuajes de las SS. El capitán Joseph Prout liberó uno de los campos de concentración con su compañía de asalto. Naturalmente, sabíamos, gracias a nuestros periódicos, que sucedían cosas así, pero uno no puede creérselo. Cuando entramos en Majdanek lo vimos. Vimos montañas de cabellos de mujer. Encontramos una nave en la que había un centenar de miles de zapatos de niño. Fue para mis soldados y para mí el momento más terrible de toda la guerra. ¿No sintieron en ese momento un profundo odio hacia los alemanes? Pues sí, un odio terrible. Germania, Alemania. A finales de enero, los soviéticos entran en Alemania, en la Alemania nazi, en la Alemania odiada. La Alemania que hacía temblar Europa y el mundo desde hacía 6 años. Fue una cuestión de orgullo ser el primero en cruzar esa frontera, esa terrible frontera. ¿Tenían miedo los alemanes de que se produjera una violenta reacción de los soldados soviéticos? Sí, tenían mucho miedo. Cuando entrábamos en los pueblos, veíamos las caras, los rostros de sus habitantes, que creían que les había llegado su última hora.
Atravesando como fantasmas las ciudades en llamas, las tropas de Koniev ocupan la Alta Silesia. Las de Yukov invaden Pomerania y Brandenburgo, situadas en el corazón de Prusia. Hitler, que esperaba en vano en su nido de águila la caída de Estrasburgo, vuelve precipitadamente a Berlín. Estaba furioso. Pensaba que todos sus generales eran unos traidores, por lo que cesa a la mitad de ellos y detiene a los más débiles. Los sustituye por verdaderos nazis, por los que se revuelcan en el fango, como Goebbels y Himmler. Hitler grita, vocifera. Todos los muros de Alemania le devuelven el eco de sus gritos. No capitularemos nunca. Proteged vuestras esposas e hijos de las hordas rojas. Será la victoria o Siberia. Manteneros firmes. En los puentes del Oder, los regimientos que se dirigen al frente se cruzan con los refugiados que huyen de los rusos. El río Oder es la última defensa en el este. Orden personal del Führer: establecer una línea de defensa a lo largo del río y mandar 4 divisiones. Les han dado nombres pomposos, como si se tratara de unidades de élite. En realidad, acaban de formarlas sin entrenarlas, sin equipamiento. Son los últimos hombres que quedaban en los cuarteles. Orden personal del Führer: transformar en fortalezas las principales ciudades del Oder. Orden personal del Führer: para sostenerlas, retirar 2 divisiones del frente situado en las Ardenas. Hitler ordena y exige, pero en vano. Sobre el papel, 1 millón de hombres defenderán el Oder. En realidad, no son más de 200.000. Y saben que cuando lleguen los rusos van a luchar 1 contra 5. ¿Creen todavía en Hitler? ¿Creen todavía en Alemania? Ya no se hacen preguntas, solo obedecen las órdenes personales del Führer. En los terrenos inundados, los escasos supervivientes de la Luftwaffe despegan para realizar una última misión. Son 1 contra 10. Uno de estos pilotos fue el coronel Rudel. Tenía 29 años, era el as del bombardeo en picado. Hacía 3 semanas que había perdido una pierna, sin embargo salió a luchar. Gracias a los 2 cañones del 37 que instaló en su Stuka, destruyó su carro número 2000. En un mes, los rusos han avanzado 600 kilómetros. Han recuperado Polonia, invadido Pomerania, Brandenburgo y Silesia. Están tan solo a 60 kilómetros de Berlín. Pero antes de dejar entrar a Yukov en la capital, el Estado Mayor soviético quiere eliminar los ejércitos alemanes que se encuentran en Prusia Oriental y amenazan la retaguardia de Yukov. A finales de febrero, Stalin ordena detener la gran ofensiva sobre el Oder, donde la Wehrmacht todavía posee Kustrin, Frankfurt y Breslau. ¿Tendrán los alemanes un momento de reposo? No, porque al este, los aliados, que por fin se han repuesto de la batalla de las Ardenas, retoman la ofensiva a lo largo del Rin. A principios de marzo, Churchill visita la línea Sigfrido. Esta no ha tenido mayor utilidad para los alemanes que la línea Maginot para los franceses en 1940. Para los ingleses es un símbolo. En los peores momentos cantaban: iremos a colgar nuestra ropa en la línea Sigfrido.
Pues ya lo han conseguido, refunfuña Churchill, pero ahora hay que atravesar el Rin. El Rin, que es la última defensa al oeste. Desde Nîmes hasta Alsacia, Hitler ha ordenado destruir todos los puentes. El 7 de marzo, a la 1 de la tarde, el pelotón de reconocimiento del teniente M. Burroughs de la 9ª División Blindada Americana descubre un puente intacto. Es el puente de la vía férrea de Remagen. Manda entonces a sus hombres al otro lado del río y alerta al Estado Mayor, que no lo puede creer. Pronto los carros blindados del primer ejército americano se precipitan detrás de él y atraviesan el Rin a pie seco por cortesía de la 9ª División Blindada. Hitler se enfurece de nuevo. Fusila a los zapadores cuyas cargas no han explotado. Cesa al mariscal von Rundstedt. Envía a Stukas, los hombres rana de Skorzeny y también 11 V2 para intentar destruir el puente. Pero no lo logra. 5 divisiones americanas consiguen atravesar el Rin. Al cabo de 10 días, el puente de Remagen se hunde solo bajo el peso de los carros blindados. Pero aún así, los americanos poseen una sólida cabeza de puente. Más al norte, el 9º Ejército americano ataca Colonia sobre el Rin. En medio de las ruinas, las célebres torres de la catedral, que miden 160 metros, todavía siguen en pie desde hace 7 siglos. El esqueleto de la estación también sigue en pie, pero una estación que no conduce a ninguna parte. Totalmente al norte, frente al Ruhr, los ingleses cruzan el Rin. El 24 de marzo a las 9 de la mañana, 1.700 aviones y 1.300 planeadores transportan a 14.000 hombres al otro lado del río. Su misión es rodear al Ruhr. El sangriento desastre de Arnhem no ha hecho vacilar la confianza de Montgomery en los paracaidistas. Esta vez la operación tiene éxito, pero no sin pérdida. Británicos y canadienses se precipitan contra los paracaidistas alemanes de Maine. Hacen falta 2 días de duros combates de la infantería ligera de los Highland de Canadá y los carros británicos para apoderarse de la ciudad de Speldrop y consolidar la cabeza de puente. Al sur, en el Palatinado, los franceses cruzan el Rin a la altura de Germersheim el 31 de marzo. El segundo cuerpo del ejército del general de Monsaber, francotiradores argelinos y marroquíes, y las fuerzas francesas del interior del coronel Fabien, apoyados por la 5ª División Blindada, toman Karlsruhe 3 días más tarde. Del otro lado, al este, mientras la ofensiva sobre el Oder está paralizada, 4 grupos del ejército soviético rodean Prusia Oriental, donde se encuentran 500.000 soldados alemanes.
tercer cuerpo de carros blindados de la Guardia de Rokossovski se apodera de Koszalin y llega al Báltico en 2 días. El 1 de marzo, Prusia Oriental queda incomunicada del resto de Alemania. Mientras tanto, Bagramien y Cherniakhovsky rodean Königsberg. Día y noche, la aviación soviética bombardea la ciudad. Entre los cazas que escoltan a los bombarderos soviéticos hay una escuadrilla francesa cuyo nombre es Normandía Niemen. Será condecorada con la Orden de la Bandera Roja ante Königsberg. Toda Rusia conoce los rostros de estos franceses que han elegido venir a luchar a su lado en los más oscuros días del invierno de 1942. Para los rusos se han convertido en hermanos de armas. Algunos son héroes de la Unión Soviética. Eran 100. 56 murieron en combate, pero a bordo de sus Jacks han conseguido 273 victorias. En medio del humo de las bombas y los obuses, en una noche crepuscular, los 230.000 defensores de Königsberg resisten durante 2 meses. El almirante Dönitz manda al crucero Prinz Eugen y a las últimas unidades de la Kriegsmarine para apoyar a los sitiados. Todos los barcos disponibles, navíos escuela, dragaminas, viejos buques caídos en desuso, reciben la orden de salvar al mayor número de personas posible. Pero para los civiles, que vagan como espectros aterrorizados, no hay sitio en los barcos. Solo hay una salida, el mar congelado. Con 20 grados bajo cero, huyen a través de los hielos del Báltico, abandonando las tierras conquistadas por los caballeros teutónicos. Huyen despavoridos hacia el oeste, hacia Berlín en ruinas. Hermann Ernst von Bork pertenecía a una de las grandes familias de Prusia Oriental. Tenía entonces 10 años. Nos fuimos andando y después de 18 kilómetros nos encontramos con lo que se llamaba un trek de refugiados en sus vagones. Habían pasado aviones rusos que habían bombardeado y ametrallado estos vagones. También vi vagones reventados, agujeros de granadas, de bombas en la calle. Vi cadáveres destrozados. Un trozo en un árbol, otro en otro sitio. En su opinión, señor von Bork, ¿cuántos refugiados hubo? Unos 20 millones. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se produjo el éxodo? Se fueron porque tenían miedo. Miedo de morir. Miedo de las crueldades del enemigo. También miedo de las posibles consecuencias de quedarse. Es decir, que sabían muy bien que existía un espíritu de venganza justificado de los rusos contra los alemanes. El 28 de marzo, los rusos, bajo el mando de Rokossovski y las tropas polacas a sus órdenes, toman Danzig. Danzig, donde todo empezó en 1939.
Cuando Hitler desposeyó a los polacos de su ciudad, dijo: ¿quién quiere morir por Danzig? Desde entonces, 36 millones de hombres han muerto por Danzig. Ese día, la bandera polaca ondea de nuevo en la ciudad. Danzig vuelve a ser Danzig. Ante Königsberg, que todavía resiste, el mariscal Wasilewski sustituye al general Cherniakowski, que ha muerto en combate. El 6 de abril ataca por última vez. Los rusos apresan 84.000 soldados estupefactos escondidos en los sótanos. El día en que Wasilewski pudo por fin contemplar la estatua del prusiano más famoso, Bismarck, Königsberg tomó el nombre de Kaliningrado. Prusia Oriental, cuna del nacionalismo alemán, es borrada del mapa. Aquí, los soldados rusos ya están en su casa, en territorio soviético. Lo que han conquistado no son solo tierras, sino también el enorme potencial industrial de Alemania. Los astilleros del Báltico, las fábricas de Silesia. Los rusos desmontan enseguida las máquinas y las transportan a la Unión Soviética, devastada por los alemanes. La reconstrucción va a comenzar.